Me llamo Tony y durante 11 minutos estuve muerto, completamente muerto, sin pulso, sin respiración, sin actividad cerebral. Los doctores me declararon muerto a las 3:47 de la madrugada del 15 de agosto de 2019 en el Jackson Memorial Hospital de Miami. Pero esos 11 minutos cambiaron todo lo que yo creía sobre la vida, la muerte y lo que hay después. Esta es mi historia, y te advierto, no es fácil de creer, pero es real. Cada palabra. Nací en La Habana, Cuba, en 1982. Mi papá era fanático de las películas americanas. Obsesionado. Aunque vivíamos en un país donde conseguir películas occidentales era casi imposible, él siempre encontraba la forma. Casetes piratas, VHS escondidos, cintas que pasaban de mano en mano como contrabando. Y su película favorita era Scarface. La vio más de 50 veces. Se sabía todos los diálogos de memoria. Idolatraba a Al Pacino como Tony Montana. Cuando yo nací, no lo pensó 2 veces. Me puso Tony. Vas a ser grande, mi hijo, me decía. Como Tony Montana, vas a conquistar el mundo. Pero no me puso Montana como apellido. Me quedé como Tony Rodríguez, un nombre que sonaba menos impresionante que el del personaje de mi papá. Crecí en un solar en Centro Habana, un edificio viejo a punto de derrumbarse donde vivían 8 familias en espacios que apenas alcanzaban para una. No teníamos agua caliente, a veces ni agua fría. La electricidad se iba todos los días. La comida era racionada y nunca alcanzaba. Pero teníamos algo: familia. Mi mamá cocinaba milagros con 3 ingredientes. Mi abuela nos contaba historias que nos hacían olvidar el hambre. Mi papá, aunque trabajaba como mecánico de bicicletas por unos pesos miserables, siempre encontraba la forma de hacernos reír. Éramos pobres, pero no lo sabíamos, porque todos a nuestro alrededor eran igual de pobres. Mi infancia fue dura, pero también fue mágica. Jugaba pelota en las calles con pelotas hechas de trapos. Nadaba en el malecón, aunque el agua estaba sucia. Me colaba en los hoteles para turistas solo para ver cómo vivía el otro mundo. Y soñaba con salir de Cuba, con llegar a Estados Unidos, con tener una vida mejor, como Tony Montana, pero sin las drogas ni la violencia. O eso creía yo. A los 16 años empecé a meterme en problemas. No eran problemas grandes al principio, solo estupideces de adolescente. Robaba cervezas de las tiendas en divisa. Revendía cigarros americanos que conseguía de turistas. Me metía en peleas callejeras. Mi papá me pegaba cada vez que me agarraban. «Tú no eres Tony Montana», me gritaba. «Esa película es ficción. En la vida real los tipos como él terminan muertos». Pero yo no escuchaba, porque en mi mente yo era diferente. Yo era especial. Yo iba a lograrlo. A los 18 años tomé la decisión más estúpida de mi vida. Me iba a ir de Cuba, en balsa. Había un grupo de muchachos del barrio que estaban planeando cruzar el estrecho de Florida en una balsa improvisada. 90 millas de océano, tiburones, corrientes mortales, la guardia costera cubana. Era una locura, pero yo estaba desesperado. No veía futuro en Cuba, solo miseria, solo sobrevivir día a día. Y yo quería más. Salimos una noche de julio del 2000. Éramos 7. Con una balsa hecha de tubos de neumáticos, tablones de madera y lonas viejas. Los primeros 2 días fueron agonía. El sol quemaba como fuego. No teníamos suficiente agua. Las olas nos golpeaban sin parar. Uno de los muchachos empezó a vomitar sangre por la deshidratación, pero seguimos remando. Y el tercer día vimos tierra, Florida. Lloramos, gritamos, nos abrazamos. Lo habíamos logrado. Llegamos a una playa cerca de Key West. La migra nos recogió, nos procesaron, y gracias a la política de pies secos, pies mojados que existía en ese entonces, nos dejaron quedarnos. Yo estaba en Estados Unidos, el país de mis sueños, la tierra de las oportunidades, pero no tenía idea de lo que me esperaba. Los primeros años en Miami fueron brutales. No hablaba inglés, no tenía papeles completos, no tenía educación formal. Trabajé lavando platos, limpiando baños, cargando cajas en almacenes, pintando casas bajo el sol de Florida que te derretía la piel. Ganaba $6 la hora. Vivía con otros 5 cubanos en un apartamento de una sola habitación en Hialeah. Comía arroz blanco con huevo todos los días, pero no me quejaba, porque estaba en América. Y en mi mente esto era solo temporal. Pronto iba a tener mi parte del sueño americano, pero las cosas no mejoraron.
Pasaron 3 años y yo seguía en lo mismo. Trabajos miserables, apenas sobreviviendo. Y empecé a amargarme, a resentirme. ¿Para esto vine?, me preguntaba. ¿Para ser un esclavo igual que en Cuba? Y entonces conocí a la gente equivocada. Me junté con un grupo de cubanos en Hialeah que se dedicaban a negocios turbios, robos de autos, fraudes de seguros, tráfico de documentos falsos. No era narcotráfico, no era violencia extrema, pero era ilegal. Y yo entré, porque necesitaba dinero, porque estaba cansado de ser pobre, porque quería probarle a mi papá, aunque estuviera a 1000 millas de distancia, que yo sí iba a ser como Tony Montana. Durante 2 años gané más dinero del que había visto en mi vida. Me compré un BMW usado, ropa de marca, cadenas de oro, relojes falsos que parecían reales. Me sentía importante, poderoso, libre, pero por dentro me sentía vacío, porque sabía que esto no estaba bien. Sabía que estaba defraudando a mi familia, a mi papá, a mí mismo, pero seguía haciéndolo. Porque cuando entras en ese mundo, salir no es fácil. Y entonces conocí a Maritza. Ella trabajaba en una cafetería cubana en la calle 8. Era bella, tenía una sonrisa que iluminaba cualquier día gris. Y algo en ella era diferente. Tenía paz, una paz que yo no entendía. ¿Por qué estás siempre tan tranquila?, le pregunté un día. Porque Dios está conmigo, respondió con naturalidad. Me reí. ¿Dios? Dios no existe. O si existe, se olvidó de gente como yo. Ella me miró con esos ojos profundos. Dios no se olvida de nadie, Tony. Solo estamos nosotros los que nos olvidamos de Él. Sus palabras me persiguieron. Empecé a visitarla más seguido. No solo porque me gustaba, sino porque había algo en su presencia que me hacía sentir humano otra vez. Ella me habló de Jesús, de perdón, de redención, y yo le hablé de mi vida, de Cuba, de los negocios sucios, de la culpa que cargaba. Puedes cambiar, Tony, me dijo. Nunca es tarde. Sí es tarde para mí. Ya hice demasiadas cosas malas. Jesús vino por gente como tú, por los perdidos, por los que piensan que ya no tienen salvación. Quise creerle, pero no podía. Entonces pasó algo que lo cambió todo. Un negocio salió mal. Estábamos moviendo unos autos robados. Pero era una trampa. Los federales nos estaban esperando. Nos cayeron con todo. FBI, policía local, helicópteros. Yo corrí como nunca en mi vida, por calles, por patios, por canales, hasta que me acorralaron en un almacén abandonado. Me apuntaron con 10 armas. Al suelo, ahora. Me tiré al suelo con las manos en la cabeza, y mientras me esposaban solo podía pensar una cosa. Mi papá tenía razón. Los tipos como Tony Montana terminan muertos, o en la cárcel. Y yo acababa de confirmar que no era diferente. Pasé 18 meses en la cárcel del condado de Miami-Dade. 18 meses que se sintieron como 18 años. La celda era pequeña, húmeda y olía a desesperación. Compartía el espacio con otros 3 tipos. Uno era un pandillero salvadoreño. Otro, un haitiano que había matado a alguien en defensa propia. El tercero, un gringo adicto al crack que hablaba solo. Y yo, el cubano estúpido que creyó que iba a ser Tony Montana. Los primeros meses fueron los peores. No dormía, apenas comía. Me la pasaba mirando el techo, pensando en todo lo que había perdido. Mi libertad, mi futuro, mi dignidad y Maritza. Ella vino a visitarme solo una vez. Llegó con los ojos rojos de tanto llorar. Se sentó al otro lado del vidrio, tomó el teléfono y me miró con una tristeza que me partió el alma. ¿Por qué, Tony? ¿Por qué no me escuchaste? No tuve respuesta. Te dije que podías cambiar. Te dije que Dios tenía un plan mejor para ti. Lo sé. Pero elegiste esto. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Yo te amaba, Tony. De verdad. Pero no puedo estar con alguien que no quiere cambiar. Maritza, por favor. Adiós, Tony. Colgó el teléfono, se levantó y se fue. Nunca la volví a ver. Esa noche en mi celda toqué fondo. Me senté en el suelo con la espalda contra la pared fría y lloré. Lloré por todo. Por mi estupidez. Por las decisiones que tomé. Por la gente que defraudé. Y por primera vez en mi vida oré. No sabía cómo hacerlo.
No conocía palabras bonitas, no tenía un ritual, solo hablé. Dios, si existes, si realmente estás ahí, ayúdame. Porque yo solo no puedo, ya no puedo más. No esperaba una respuesta. Pero algo dentro de mí se movió, como si una puerta que había estado cerrada durante años, finalmente se abriera una rendija. A la mañana siguiente algo extraño pasó. Un capellán de la prisión vino a mi celda. Era un señor mayor, de unos 60 años, con pelo gris y una sonrisa amable. Buenos días, me llamo Pastor Méndez. ¿Puedo hablar contigo? Me encogí de hombros. No tengo nada mejor que hacer. Se rió. Hablamos durante 1 hora. Le conté mi historia, de Cuba, de la balsa, de los negocios turbios, de Maritza, de todo. Él escuchó sin juzgar, sin interrumpir, y cuando terminé, me dijo algo que nunca olvidaré. Tony, tu nombre viene de una película sobre un hombre que lo ganó todo y lo perdió todo, pero esa no tiene que ser tu historia. ¿Qué quiere decir? Que Dios puede escribir un final diferente para ti, pero tienes que dejarle tomar el lápiz. El pastor Méndez empezó a visitarme todas las semanas. Me traía una Biblia, me enseñaba a leer versículos, me explicaba quién era Jesús de verdad, no el Jesús de las estampitas religiosas, sino el Jesús que comía con pecadores, que perdonaba prostitutas, que rescataba ladrones. Ese Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, me decía, y te puede rescatar a ti también. Y poco a poco empecé a creer. 6 meses después me liberaron. No porque era inocente, sino porque mi sentencia fue reducida por buen comportamiento y porque era mi primer delito mayor. Salí de la cárcel un viernes de marzo con una bolsa de plástico con mis pocas pertenencias y $50 que me dio el Estado. No tenía dónde ir, no tenía trabajo, no tenía a nadie, pero tenía algo que no tenía cuando entré: fe. Una fe pequeña, temblorosa, pero real. El pastor Méndez me recogió afuera de la cárcel. Te tengo un lugar donde quedarte, me dijo. Es un hogar de transición para exconvictos. Está lleno de reglas, pero te va a ayudar. ¿Por qué hace esto por mí? Me miró con ojos sinceros. Porque alguien lo hizo por mí hace 30 años. Yo también fui preso. Yo también era un desastre. Pero Dios me dio una segunda oportunidad. Y ahora yo hago lo mismo por otros. El hogar de transición estaba en Liberty City, uno de los barrios más peligrosos de Miami. Era un edificio viejo con 12 camas, reglas estrictas y un toque de queda a las 9 p.m. Pero era un techo, y comida caliente, y gente que entendía lo que era intentar empezar de nuevo. Había exconvictos, exadictos, gente rota intentando reconstruirse. Y yo era uno más. Conseguí trabajo en un lavado de autos. Ganaba $8.50 la hora. Lavaba y aspiraba carros bajo el sol brutal de Miami por 10 horas al día. Era un trabajo humilde, cansado, sin gloria, pero era honesto. Y eso era algo que no había tenido en años. Los fines de semana iba a la iglesia con el pastor Méndez. Era una iglesia pequeña en Little Havana, llena de cubanos, nicaragüenses, venezolanos, gente humilde con historias difíciles pero con fe grande. Y por primera vez me sentí parte de algo. No era el Tony que quería ser como Montana. Era solo Tony. Y eso era suficiente. Pero entonces, 6 meses después de salir de la cárcel, empecé a sentirme mal. Al principio era solo cansancio, dolor de cabeza, mareos. Pensé que era por el calor, por las largas horas de trabajo. Pero empeoraba. Empecé a tener dolores en el pecho, palpitaciones, falta de aire. Una noche, mientras dormía en el hogar de transición, me desperté con un dolor insoportable en el pecho, como si un elefante me estuviera aplastando. No podía respirar. Grité. Mis compañeros de cuarto llamaron al 911. Los paramédicos llegaron en minutos. Me revisaron. Me pusieron oxígeno, me subieron a la ambulancia. Y en el camino al hospital, todo se puso negro. Desperté en una sala de emergencias. Había doctores y enfermeras corriendo alrededor de mí, máquinas pitando, luces brillantes. Señor Rodríguez está teniendo un infarto masivo, dijo un doctor. Vamos a llevarlo a cirugía. Tengo 26 años, murmuré. ¿Cómo puedo tener un infarto? Puede pasar a cualquier edad, especialmente con historial de estrés extremo, mala alimentación y trauma. Me pusieron una inyección. Esto lo va a dormir.
Cuente hacia atrás desde 10. 10, 9, 8. Y todo se volvió oscuro, pero no era una oscuridad normal. Era algo más, algo diferente. Yo estaba consciente, pero no estaba en mi cuerpo. Estaba flotando, mirando hacia abajo, y vi la sala de operaciones. Vi mi cuerpo en la mesa, los doctores trabajando frenéticamente, máquinas pitando, sangre. Estamos perdiendo pulso. Denle otra descarga. Despejado. El sonido del desfibrilador. Mi cuerpo saltando en la mesa. Pero nada. No hay respuesta. Otra vez. Otro shock. Nada. Señor Rodríguez, quédese con nosotros, no se vaya. Pero yo ya me estaba yendo. Y entonces, de repente, ya no estaba en la sala de operaciones. Estaba en un lugar completamente diferente. Un lugar lleno de luz. No era luz de sol, era algo más brillante, más limpio, más puro. Y no me hacía daño a los ojos. Era cálida, reconfortante, como si la luz misma fuera amor. Caminé hacia adelante. No sé cómo. No tenía cuerpo físico, pero me movía. Y entonces vi algo. Personas, figuras de luz paradas frente a mí. Y cuando me acerqué, empecé a reconocerlas. La primera era mi abuela. Había muerto cuando yo tenía 12 años en Cuba, pero ahí estaba, joven, radiante, sonriendo. Abuela, susurré. Ella extendió sus brazos y me abrazó. Un abrazo que no era físico, pero que sentí en lo más profundo de mi alma. Estoy orgullosa de ti, mijo, me dijo. ¿Por qué? Arruiné todo. Porque te arrepentiste, porque buscaste a Dios, porque cambiaste. La segunda figura era alguien que no esperaba, un hombre joven, de unos 30 años, con una cicatriz en la frente. Lo reconocí. Era Julio, un tipo con quien trabajé en los negocios turbios. Nos peleamos por dinero. Yo lo golpeé tan fuerte que terminó hospitalizado. Nunca le pedí perdón. Nunca intenté arreglar las cosas. Y hace 2 años escuché que había muerto en un accidente de moto. Julio, murmuré. Él sonrió. Te perdono, Tony. ¿Qué? Te perdono. Por lo que me hiciste. Ya no importa. Pero yo nunca te pedí perdón. Lo sé, pero yo te perdoné igual. Porque aquí el perdón no necesita ser pedido. Solo necesita ser dado. Y entonces vi más figuras, una tras otra. Gente que había herido, gente que había traicionado, gente que había defraudado. Y todos me dijeron lo mismo. Te perdono, te perdono, te perdono. Caí de rodillas, no de dolor, sino de asombro. ¿Por qué? Grité. ¿Por qué me perdonan? Y entonces escuché una voz. No venía de ninguna dirección, venía de todas partes, de la luz misma. Porque así como yo te perdoné, ellos también lo hacen. ¿Quién eres? Yo soy. Y supe. Era Jesús. No lo vi con forma física, pero sentí su presencia. Abrumadora, inmensa, llena de amor. Tony, tu tiempo todavía no ha llegado. ¿Qué? Tienes que volver. No quiero volver. Aquí no hay dolor, no hay culpa. Pero allá todavía hay trabajo que hacer. Todavía hay gente que necesita escuchar tu historia. No soy nadie. Por eso te escogí. Y entonces de golpe volví. Abrí los ojos. Había luces brillantes, caras borrosas. Tenemos pulso. Está de vuelta. Señor Rodríguez, ¿me escucha? Traté de hablar, pero no pude. Solo lloré, porque acababa de volver del cielo, y nada iba a ser igual. Desperté 3 días después. Estaba en una habitación del hospital, conectado a cables, monitores y máquinas que pitaban constantemente. Mi cuerpo se sentía débil, como si hubiera corrido un maratón bajo el agua. Pero mi mente estaba clara, demasiado clara, porque recordaba todo. La luz, las figuras, los que me perdonaron, la voz de Jesús. Una enfermera entró. Señor Rodríguez, bienvenido de vuelta, dijo con una sonrisa. ¿Cuánto tiempo estuve? Estuvo muerto 11 minutos. Su corazón se detuvo completamente durante la cirugía. Los doctores lo revivieron 3 veces. Es un milagro que esté aquí. 11 minutos. En ese tiempo había visto más de lo que había visto en toda mi vida. ¿Hay alguien a quien quiera que llamemos?, preguntó la enfermera. Pensé en mi familia en Cuba,
pero no tenía forma de contactarlos rápido. Al pastor Méndez, dije. Su número está en mi teléfono. El pastor Méndez llegó esa tarde. Cuando entró a la habitación, sus ojos se llenaron de lágrimas. Tony, pensé que te había perdido. Casi. Se sentó junto a mi cama. ¿Qué pasó allá adentro? Los doctores dijeron que fue crítico. Respiré profundo. Pastor, yo morí, de verdad, y fui al otro lado. Él se inclinó hacia adelante. ¿Qué viste? Y le conté todo. La luz, mi abuela, Julio, las otras figuras, el perdón, la voz de Jesús. Cuando terminé, él estaba llorando. Tony, Dios te dio una segunda oportunidad. No solo de vida, una segunda oportunidad de propósito. ¿Qué quiere decir? Que tienes que contar esto. Tienes que decirle a la gente lo que viste, porque hay millones que necesitan saber que el cielo es real, que el perdón es real, que Dios es real. Pero no fue tan fácil. Cuando salí del hospital 2 semanas después, algo extraño empezó a pasar. Empecé a dudar. ¿De verdad había pasado? ¿O fue solo una alucinación causada por la falta de oxígeno al cerebro? Los doctores me explicaron que durante un paro cardíaco, el cerebro puede crear experiencias vívidas, sueños, visiones. Es normal, me dijo un neurólogo. Muchos pacientes reportan experiencias cercanas a la muerte, pero son solo respuestas químicas del cerebro. ¿Entonces no fue real? Él se encogió de hombros. Desde un punto de vista médico no hay forma de probarlo. Esas palabras me atormentaron. Durante semanas luché con la duda. ¿Fue real o fue mi cerebro inventándolo todo? ¿De verdad vi a Julio? ¿O solo fue mi culpa manifestándose? ¿De verdad escuché a Jesús? ¿O solo fue lo que quería escuchar? No sabía, y esa incertidumbre me estaba matando por dentro. Una noche en el hogar de transición no pude dormir. Me levanté y salí al pequeño patio trasero. Hacía calor. El aire estaba pesado y húmedo como siempre en Miami. Me senté en una silla vieja y miré el cielo. Dios, susurré, si eso fue real necesito que me lo confirmes, porque no puedo vivir con esta duda. No esperaba una respuesta, pero entonces mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me dijo que lo hiciera. ¿Hola? ¿Tony Rodríguez?, preguntó una voz de mujer. Sí. Mi nombre es Sandra. Soy la hermana de Julio Navarro. Mi corazón se detuvo. ¿Julio? Sí. Julio, el que usted conoció hace años. El que tuvo problemas con usted. ¿Cómo consiguió mi número? Fue difícil, pero necesitaba encontrarlo. Porque hace 3 noches tuve un sueño. Mi piel se erizó. ¿Un sueño? Sí. Soñé con mi hermano. Él murió hace 2 años. Pero en el sueño estaba vivo, feliz, y me dijo algo muy específico. ¿Qué le dijo? Me dijo, busca a Tony Rodríguez, dile que lo perdoné, dile que lo que vio fue real. El teléfono casi se me cayó de las manos. ¿Qué? No entiendo qué significa, continuó Sandra, pero sentí que tenía que encontrarlo y decírselo. ¿Tiene sentido para usted? Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas. Sí, tiene todo el sentido del mundo. Le conté lo que me había pasado. La muerte, los 11 minutos, ver a su hermano, el perdón. Ella lloró del otro lado de la línea. Entonces es cierto, susurró. Mi hermano está en paz, y usted también puede estarlo. Esa llamada cambió todo. Ya no dudaba. Sabía que lo que había visto era real. No podía explicarlo científicamente. No podía probarlo. Pero era real. Y Dios me lo había confirmado de la forma más imposible. Pero aún sabiendo que era real, todavía tenía miedo. Miedo de contar mi historia. Miedo de que la gente pensara que estaba loco. Miedo de no estar a la altura de lo que Dios me estaba pidiendo. No soy predicador, le dije al pastor Méndez. No sé hablar en público. Apenas terminé la secundaria. Dios no llama a los capacitados, respondió. Capacita a los llamados. Tú solo tienes que abrir la boca. Él pondrá las palabras. El primer lugar donde compartí mi testimonio fue en la iglesia del pastor Méndez. Era un domingo por la noche. Había tal vez 50 personas. Subí al frente temblando. Mis manos sudaban. Mi voz temblaba. Pero empecé a hablar. Les conté todo. Desde Cuba, desde la balsa,
desde la cárcel, desde el infarto, desde los 11 minutos. Y cuando terminé, toda la iglesia estaba llorando. 10 personas pasaron al frente para entregar sus vidas a Cristo. 10. Y entonces empezaron a invitarme a otras iglesias. Primero en Miami, luego en otras ciudades de Florida, luego en otros estados. Mi historia empezó a correr. La gente la compartía en redes sociales, en grupos de WhatsApp, en cadenas de correo. El cubano que estuvo muerto 11 minutos y vio el cielo. Y de repente tenía cientos de invitaciones. Pero con la bendición vino la guerra, una guerra espiritual. Empecé a tener ataques de pánico, pesadillas horribles donde demonios me decían que era un fraude, que nadie me iba a creer, que iba a fallar. Hubo noches donde no podía dormir, donde sentía una opresión en el pecho tan fuerte que pensaba que iba a tener otro infarto. El enemigo te está atacando, me dijo el pastor Méndez, porque estás haciendo daño a su reino. Cada vez que cuentas tu historia, almas se salvan, y eso lo enfurece. ¿Cómo peleo contra eso? Con oración, con ayuno, con la palabra y con comunidad. No puedes hacer esto solo. Y entonces pasó algo que casi me destruye. Alguien empezó a investigar mi pasado. Encontraron mi récord criminal, mis arrestos, mi tiempo en la cárcel, y lo publicaron en internet. El hombre que vio el cielo es un exconvicto y estafador. Tony Rodríguez es un fraude. No es un hombre de Dios. Es un criminal. Los ataques llovieron. En redes sociales, en foros, en comentarios de videos. Fue devastador. No porque las acusaciones fueran mentira, eran verdad. Yo había sido un criminal. Yo había estado en la cárcel. Yo había hecho cosas horribles. Pero pensé que Dios había limpiado mi pasado, que ya no importaba. Y ahora lo estaban usando en mi contra. Tal vez tienen razón, le dije al pastor Méndez una noche. Tal vez no debería estar haciendo esto. Soy un fraude. No eres un fraude, dijo con firmeza. Eres un pecador redimido. Eso es exactamente lo que todos somos. La diferencia es que tú eres honesto sobre ello. Pero la gente me odia. Jesús también fue odiado, y Él era perfecto. Si lo odiaron a Él, nos van a odiar a nosotros. Pero eso no significa que debas callarte. Puso su mano en mi hombro. Tony, tu pasado no descalifica tu testimonio. Lo valida, porque demuestra el poder de Dios para transformar. Si fueras un hombre perfecto, tu historia no tendría impacto. Pero eres un hombre roto que fue restaurado, y eso es lo que la gente necesita ver. Sus palabras me dieron fuerzas para seguir, y decidí hacer algo radical. En mi siguiente testimonio público empecé confesando todo. Antes de contarles lo que vi en el cielo, dije, quiero que sepan quién soy de verdad. Soy un exconvicto. Estuve en la cárcel por fraude y robo. Hice cosas de las que me avergüenzo profundamente. Le fallé a mi familia. Le fallé a la gente que confió en mí. Y le fallé a Dios. Pero Dios no me falló a mí. Él me buscó cuando yo no lo buscaba. Me salvó cuando yo no merecía ser salvado. Me perdonó cuando yo no podía perdonarme a mí mismo. Y si Dios puede hacer eso conmigo, lo puede hacer con cualquiera. Esa honestidad cambió todo. La gente dejó de atacarme, o al menos los ataques perdieron poder, porque yo ya no estaba escondiendo nada. Mi pasado era público, mi vergüenza era pública, pero también mi redención. Y entonces empezaron a pasar cosas increíbles. Gente que había estado alejada de Dios por años volvía. Adictos encontraban liberación. Familias rotas se reconciliaban. Y todo porque un cubano llamado Tony, que alguna vez quiso ser como un narcotraficante de película, ahora contaba cómo Dios lo rescató de la muerte. Pero había algo más que Dios me estaba pidiendo hacer. Algo que me daba más miedo que cualquier cosa. Tenía que volver a Cuba. Tenía que buscar a mi familia. Y tenía que pedirles perdón. No había hablado con mi familia en Cuba desde que salí en esa balsa hace 19 años. 19 años. Los primeros años no pude contactarlos. No tenía dinero para llamadas internacionales. No tenía forma de mandarles cartas que realmente llegaran. Pero luego, cuando ya pude, no lo hice. ¿Por qué? Por vergüenza. Me había ido prometiendo que iba a triunfar, que iba a mandarles dinero, que los iba a sacar de Cuba, y no cumplí nada. En lugar de eso, terminé en la cárcel, viviendo en un hogar de transición, ganando $8.50 la hora lavando carros.
¿Cómo le explicas eso a tu padre que te puso el nombre de Tony Montana porque creía que ibas a conquistar el mundo? Pero ahora, después de todo lo que había pasado, sabía que tenía que volver. Dios me lo había dejado claro, no solo en oración, sino en sueños, en señales, en esa voz interna que ya no podía ignorar. Reconcíliate con tu familia. El perdón empieza en casa. Junté dinero durante 6 meses. Vendí lo poco que tenía. Pedí ayuda a la iglesia. Trabajé turnos extra. Y finalmente, en mayo de 2021, compré un boleto de avión a La Habana. El pastor Méndez me llevó al aeropuerto. ¿Estás listo?, me preguntó. No, pero voy igual. Él sonrió. Así es la obediencia. No espera que estés listo. Solo requiere que des el paso. Me abrazó fuerte. Dios va contigo, Tony. No lo olvides. El vuelo fue corto. Solo 1 hora de Miami a La Habana. Pero se sintió como cruzar un universo. Cuando el avión aterrizó y vi la tierra cubana desde la ventana, algo dentro de mí se quebró. Habían pasado casi 2 décadas. Y por primera vez en todo ese tiempo iba a ver a mi familia. ¿Cómo iba a reaccionar mi papá, mi mamá, mi hermana? ¿Me iban a recibir o me iban a cerrar la puerta en la cara? Pasé por migración con el corazón en la garganta. El oficial me miró con sospecha. ¿Cuánto tiempo tienes sin venir? 19 años. ¿Por qué tanto tiempo? Es una larga historia. Selló mi pasaporte sin más preguntas. Salí del aeropuerto y el calor de La Habana me golpeó como una pared. El mismo calor sofocante de mi infancia. El mismo olor a humedad, a mar, a gasolina vieja. Todo era diferente. Y todo era igual. Tomé un taxi hasta Centro Habana, hasta el barrio donde había crecido. Las calles estaban peor que como las recordaba. Edificios derrumbándose, baches enormes, gente sentada en las aceras sin nada que hacer. Pero había niños jugando pelota, ancianos jugando dominó, música saliendo de las ventanas. Cuba seguía siendo Cuba. Le di la dirección al taxista. Cuando llegamos frente al edificio donde vivía mi familia, le pedí que esperara. No sé cuánto voy a tardar, le dije. No hay problema, socio. Aquí espero. Me quedé parado frente a la entrada del solar. Las mismas escaleras rotas, las mismas paredes descascaradas, el mismo olor a comida y a humedad. Respiré profundo y subí. Toqué la puerta del apartamento. Escuché pasos dentro. La puerta se abrió y ahí estaba ella, mi mamá. Pero no era la mamá que recordaba. Era una señora de 60 años, con el cabello completamente blanco, la espalda encorvada, la cara llena de arrugas. El tiempo había sido cruel con ella. Me miró sin reconocerme al principio. Sí, mamá, soy yo, Tony. Se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron como platos. Su mano voló a su boca. Tony, sí, mamá, soy yo. Y entonces gritó. Un grito que hizo que todos en el solar salieran a ver qué pasaba. Se lanzó hacia mí y me abrazó con una fuerza que no parecía posible en su cuerpo frágil. Mi hijo está vivo. Ay, Dios mío, mi hijo está vivo. Lloró en mis brazos y yo lloré con ella. 19 años de distancia, 19 años de silencio. Pero en ese abrazo todo eso desapareció. Entramos al apartamento. Estaba exactamente como lo recordaba. Los mismos muebles viejos, las mismas fotos en las paredes, y ahí, en un rincón, estaba mi papá, sentado en una silla de ruedas. Me quedé paralizado. ¿Papá? Él levantó la mirada. Me estudió por un momento, y entonces sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Tony? Sí, papá. Me acerqué despacio, me arrodillé frente a él. ¿Qué te pasó? Diabetes, dijo con voz débil. Me quitaron una pierna hace 3 años. Mi corazón se hizo pedazos. Papá, lo siento. Debí haber estado aquí. Ya estás aquí ahora. Tomó mi cara con sus manos temblorosas. Pensé que te había perdido. Pensé que estabas muerto. Casi, pero Dios me salvó. Esa noche nos sentamos juntos en la sala. Mi mamá preparó lo poco que tenía. Arroz blanco, frijoles negros y plátanos fritos. Comimos juntos por primera vez en casi 2 décadas. Y les conté todo. Todo. La balsa, los años en Miami, el trabajo duro, los negocios turbios, la cárcel, el infarto, los 11 minutos, el cielo, el perdón. Todo.
Mi papá escuchó en silencio. Cuando terminé, él tenía lágrimas en los ojos. Yo te arruiné, hijo, dijo con voz quebrada. ¿Qué? Te puse ese nombre, Tony, por esa maldita película. Te llené la cabeza de sueños imposibles, de ideas de grandeza, y por eso te fuiste. Por eso casi te mueres. No, papá. Sí, insistió. Fui un mal padre. Te hice creer que tenías que ser alguien grande, y nunca te dije que solo tenías que ser tú. Se cubrió la cara con las manos. Perdóname, hijo, perdóname. Me arrodillé frente a él y tomé sus manos. Papá, no hay nada que perdonar. Tú me amaste lo mejor que pudiste. Me diste sueños. Y sí, me fui buscando esos sueños. Pero las decisiones que tomé fueron mías, no tuyas. Pero, ¿y sabes qué es lo irónico, papá? Pusiste mi nombre por un personaje que lo ganó todo y lo perdió todo. Pero Dios escribió un final diferente para mí. Yo lo perdí todo, pero Él me lo devolvió y me dio algo que Tony Montana nunca tuvo. ¿Qué cosa? Paz, propósito y una segunda oportunidad. Mi papá lloró como un niño y yo lo abracé. Y en ese momento años de culpa, de vergüenza, de distancia se desintegraron. Pasé 2 semanas en Cuba, 2 semanas visitando a familia, a viejos amigos, a vecinos que me recordaban de niño, y en cada lugar compartía mi historia, en casas, en esquinas, en parques. Algunos me creían, otros pensaban que estaba loco, pero no importaba, porque yo sabía la verdad, y la verdad me había hecho libre, pero había alguien más que necesitaba ver. Un nombre que había evitado durante toda mi visita. Raúl. Raúl había sido mi mejor amigo en Cuba. Crecimos juntos, jugamos juntos, soñamos juntos. Cuando yo decidí irme en la balsa, él también quería venir, pero su mamá estaba enferma. No podía dejarla. Ve tú, me dijo. Cuando llegues allá, me mandas a buscar. Yo le prometí que lo haría, pero nunca cumplí. Nunca le mandé dinero. Nunca lo busqué. Nunca lo contacté. Lo abandoné. Pregunté por él en el barrio. Raúl vive a 3 cuadras, en el mismo lugar de siempre. Caminé hasta su casa con el estómago hecho un nudo. Toqué la puerta. Él abrió. Me miró sin expresión. Tony. Raúl. Hubo un silencio incómodo. ¿Qué haces aquí? Vine a pedirte perdón. Se rió con amargura. ¿Perdón? ¿Por qué? ¿Por prometerme que me ibas a sacar de aquí y nunca cumplir? Sí. ¿Por olvidarte de mí durante 19 años? Sí. ¿Por vivir tu vida en el paraíso mientras yo me pudría aquí? Raúl, mi vida no fue un paraíso. Fue un infierno. Terminé en la cárcel, casi muero, perdí todo. Él me miró con ojos duros. Bien, te lo merecías. Sus palabras me dolieron, pero las acepté. Tienes razón, me lo merecía, y siento mucho haberte fallado. Fuiste mi hermano, y te traicioné. Hubo un largo silencio. Finalmente, él suspiró. Yo también te fallé, Tony. ¿Qué? Después de que te fuiste, te odié. Recé para que te murieras en el mar, para que nunca llegaras a Estados Unidos, para que sufrieras. Se limpió los ojos, y me consumió. Me volví amargo, enojado, arruiné mi matrimonio, alejé a mis hijos, todo porque no podía perdonarte. Me miró con ojos cansados, pero ya no puedo seguir así, ya no puedo cargar con esto. Extendió su mano. Te perdono, Tony, y espero que tú me perdones a mí. Tomé su mano y lo abracé. 2 amigos, separados por el océano, unidos otra vez por el perdón. Antes de irme de Cuba hice algo más. Compartí mi testimonio en una iglesia pequeña en Centro Habana. Había tal vez 30 personas. Les conté todo. Los 11 minutos. El cielo. El perdón. Y cuando terminé, 12 personas pasaron al frente. 12 almas que decidieron seguir a Jesús. Y una de ellas era Raúl. En el aeropuerto, antes de volver a Miami, mi papá me dio algo. Un papel viejo y doblado. ¿Qué es esto? Ábrelo. Lo abrí. Era un recorte de periódico de 1983, del año que yo nací. Era la cartelera de cines de La Habana. Y había un anuncio de Scarface. Cuando vi esa película, dijo mi papá, pensé que era la historia más grande jamás contada. Un hombre que vino de nada y lo conquistó todo. Sonrió con lágrimas en los ojos. Pero me equivoqué.
La historia más grande no es la de Tony Montana. Es la tuya, la de un hombre que lo perdió todo. Y Dios lo levantó. Esa es la historia que yo quiero que el mundo conozca. Me abrazó una última vez. Estoy orgulloso de ti, hijo, el verdadero Tony. Volví a Miami diferente. No físicamente, pero espiritualmente. Algo había cambiado dentro de mí en Cuba. Algo profundo. Como si las últimas cadenas que me ataban al pasado finalmente se hubieran roto. Ya no era el Tony que huyó en una balsa hace 19 años. Ya no era el Tony que quería ser como Montana. Era simplemente Tony, un hombre perdonado, restaurado, con una misión. El pastor Méndez me recogió en el aeropuerto. Cuando me vio, sonrió. Te ves diferente. Me siento diferente. ¿Hiciste lo que tenías que hacer? Sí, me reconcilié con mi familia, con mi amigo, con mi pasado. Entonces estás listo. ¿Listo para qué? Para lo que Dios está a punto de hacer contigo. Y tenía razón, porque cuando llegué a casa tenía más de 200 mensajes. Correos, llamadas, mensajes de texto, WhatsApp, Instagram. Todos pidiendo lo mismo. Tony, ven a compartir tu testimonio aquí. Iglesias en Texas, en California, en Nueva York, en Chicago. Familias que querían que hablara en sus hogares. Cárceles que querían que visitara a los presos. Hospitales que querían que orara por los enfermos. Dios te está abriendo puertas, dijo el pastor Méndez, pero tienes que estar preparado, porque mientras más puertas se abran, más ataques vendrán. Ya no tengo miedo de los ataques. Bien, porque lo que viene es más grande de lo que imaginas. 3 meses después recibí una invitación que cambió todo. Una cadena de televisión cristiana en español quería hacer un documental sobre mi historia. Los 11 minutos de Tony, un viaje al cielo y de vuelta. Me querían entrevistar, hablar con mi familia, con los doctores que me revivieron, con las personas cuyas vidas habían cambiado por mi testimonio. Al principio dudé. No sé si quiero que mi vida sea tan pública, le dije al pastor Méndez. No se trata de ti, Tony. Se trata de las millones de personas que necesitan escuchar que hay esperanza, que hay cielo, que hay perdón. Tenía razón. Acepté. Pasaron 6 meses produciendo el documental. Volvieron a Cuba conmigo. Grabaron a mi papá contando su versión de la historia. A mi mamá llorando de agradecimiento porque su hijo había vuelto. Entrevistaron a los doctores del Jackson Memorial Hospital. El doctor Chen, el cirujano cardiovascular que dirigió mi operación, contó en cámara lo que pasó esa noche. Perdió el pulso 3 veces, dijo. La tercera vez, estuvimos 11 minutos intentando revivirlo. Honestamente, pensé que no lo íbamos a recuperar. Pero algo pasó. No puedo explicarlo médicamente. Pero su corazón volvió a latir, contra toda probabilidad. Entrevistaron a Sandra, la hermana de Julio. Ella contó en cámara sobre el sueño que tuvo, sobre cómo su hermano le dijo que buscara a Tony, sobre cómo eso confirmó que lo que yo había visto era real. Yo no creía en esas cosas, dijo con lágrimas. Pero después de eso ya no puedo dudar. Mi hermano está en paz, y eso me da paz a mí. Y entrevistaron a decenas de personas cuyas vidas habían cambiado por mi testimonio. Un hombre en Texas que iba a suicidarse, pero escuchó mi historia y decidió darle una oportunidad a Dios. Una mujer en California que había perdido a su hijo en un accidente. Y mi testimonio le dio esperanza de que lo volvería a ver. Un ex convicto en Nueva York que, como yo, había estado en la cárcel y no veía salida, hasta que escuchó que Dios puede transformar a cualquiera. El documental se estrenó en marzo de 2022 y explotó. En una semana tuvo más de 5 millones de vistas, luego 10 millones, luego 20. Se volvió viral en toda Latinoamérica, en España, en Estados Unidos. Y de repente mi vida cambió por completo. Empecé a recibir invitaciones de todos lados, programas de radio, podcasts, conferencias, eventos masivos. En octubre de 2022 me invitaron a hablar en un estadio en Bogotá, Colombia. Había más de 30,000 personas. 30,000. Cuando subí a esa plataforma y vi esa multitud, mis piernas temblaron. Dios, no sé si puedo hacer esto. Pero entonces recordé lo que el pastor Méndez me dijo. No se trata de ti, se trata de Él. Y abrí la boca, les conté mi historia, con todo detalle, sin vergüenza, sin ocultar nada. Les conté de Cuba, de la balsa, de las malas decisiones, de la cárcel,
del infarto, de los 11 minutos. Les conté del cielo, de la luz, del perdón, de Jesús. Y cuando terminé, hice un llamado. Si hoy sientes que tu vida no tiene salida, si sientes que has hecho demasiadas cosas malas, si sientes que Dios no te puede perdonar, quiero que sepas algo. Yo estuve muerto, literalmente muerto, y Dios me trajo de vuelta, no porque yo lo mereciera, sino porque Él es misericordioso. Y si Él hizo eso conmigo, lo puede hacer contigo. Más de 10.000 personas pasaron al frente. 10.000 almas entregando sus vidas a Cristo. Lloré en esa plataforma, porque esto ya no era mi historia, era la historia de Dios. Pero con toda esa bendición también vinieron pruebas. Hubo gente que empezó a atacarme más fuerte. Decían que yo estaba ganando dinero con mi historia, que era un farsante, que todo era mentira. Y no voy a mentir, dolió, especialmente cuando algunos de los ataques venían de cristianos. No puedes confiar en un exconvicto. Este tipo solo busca fama. Los verdaderos hombres de Dios no buscan reflectores. Hubo momentos donde quise rendirme, donde pensé, ¿para qué seguir si van a seguir atacándome? Pero entonces recordé algo que vi en el cielo. Recordé a todas esas personas que me perdonaron. Y recordé la voz de Jesús diciéndome, tienes que volver. Todavía hay trabajo que hacer. Y me di cuenta de algo. Si los ataques eran tan fuertes, era porque mi testimonio estaba haciendo daño al reino de las tinieblas. Y eso me dio fuerzas para seguir. Hoy, 3 años después de mi muerte y resurrección, mi vida es completamente diferente. Ya no lavo carros. Ahora viajo tiempo completo compartiendo mi testimonio. He estado en más de 20 países. He hablado en cárceles, hospitales, estadios, iglesias, escuelas, universidades. Y he visto miles de vidas transformadas. Mi familia en Cuba está mejor. Con las ofrendas que recibo, he podido mandarles dinero, pagar las cirugías de mi papá, arreglar su casa, darles una vida más digna. Y lo mejor, mi papá entregó su vida a Cristo, el hombre que me puso el nombre de Tony Montana, el hombre que adoraba a un personaje ficticio. Ahora adora al Dios real. Y cada vez que hablo con él por teléfono me dice lo mismo. Estoy orgulloso de ti, hijo, no por lo que logras, sino por quien te convertiste. Raúl también cambió. Ahora es líder de jóvenes en su iglesia en Cuba y está ayudando a otros jóvenes a no cometer los mismos errores que nosotros cometimos. Y yo sigo contando mi historia, porque cada vez que la cuento alguien cambia. Cada vez que hablo de esos 11 minutos alguien decide creerle a Dios. Cada vez que menciono el perdón, alguien decide perdonar. Y sé que algún día voy a volver a ese lugar, al cielo, pero esta vez para quedarme. Y cuando llegue, sé que voy a ver a todas esas personas otra vez, a mi abuela, a Julio, a todos los que me perdonaron, y voy a llevar conmigo a miles más, porque esa es mi misión. No conquistar el mundo como Tony Montana, sino llevar almas al cielo. Ese es el verdadero éxito. Ese es el verdadero poder. Hoy quiero hablarte a ti. Sí, a ti que estás viendo esto. Tal vez estás en la cárcel, tal vez estás en drogas, tal vez estás en desesperación, tal vez piensas que tu vida no tiene arreglo, tal vez crees que Dios no te puede perdonar. Pero déjame decirte algo con toda la autoridad que me da mi experiencia. El cielo es real, el perdón es real, y Dios te está esperando. Yo estuve muerto 11 minutos, y en esos 11 minutos vi más verdad de la que había visto en toda mi vida. Vi que el amor de Dios es más grande que cualquier pecado. Vi que el perdón no tiene límites. Vi que no importa qué tan lejos hayas caído, siempre puedes volver. Pero también vi algo más. Vi que el tiempo es corto. Vi que esta vida es solo un suspiro y que las decisiones que tomamos aquí determinan dónde pasaremos la eternidad. Entonces hoy te pregunto, ¿dónde vas a pasar tu eternidad? No mañana. No el próximo año. Si murieras hoy, ¿dónde irías? Si no estás seguro, entonces este es tu momento. Este es tu día. Porque Dios no te trajo hasta aquí por casualidad. Te trajo para darte una oportunidad, como me la dio a mí. Voy a pedirte algo. Ora conmigo. No importa dónde estés, solo cierra tus ojos y repite esta oración. Jesús, hoy vengo a ti. No soy perfecto. He cometido errores. He fallado, he pecado, pero hoy decido entregarte mi vida. Creo que moriste por mí, creo que resucitaste,
y creo que me puedes salvar. Perdona todos mis pecados, límpiame, cámbiame y dame una nueva oportunidad. Hoy decido seguirte. Aunque no entienda todo, aunque tenga miedo, confío en ti. Amén. Si hiciste esta oración, algo acaba de cambiar. No lo vas a sentir todo de inmediato, pero Dios empezó una obra en ti, y lo que Él empieza lo termina. Ahora necesitas 3 cosas. 1. Busca una iglesia. Necesitas una familia espiritual que te acompañe. 2. Lee la Biblia. Empieza con el Evangelio de Juan. Ahí conocerás a Jesús. 3. Comparte tu historia. Cuando Dios te cambie, cuéntalo, porque tu testimonio puede salvar a otros. Y quiero dejarte con el versículo que me salvó la vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios te amó tanto que dio a su Hijo, no por los buenos, sino por todos. Por ti, por mí, por el peor de los pecadores. Porque en la cruz Jesús pagó por todo, y ahora el perdón está disponible para cualquiera que lo acepte. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Dios te está hablando. Suscríbete al canal Mi Energía Interior. Aquí encontrarás más testimonios como el mío. Historias reales de personas transformadas por el poder de Dios. Escribe en los comentarios desde qué país estás viendo esto. Quiero saber dónde estás. Quiero orar por ti. Quiero que sepas que no estás solo. Y comparte este video con alguien que necesite esperanza. Tal vez alguien que está enfermo. Tal vez alguien que perdió a un ser querido. Tal vez alguien que se pregunta si el cielo existe. Comparte esto con esa persona. Porque si mi historia pudo cambiar tu perspectiva, puede cambiar la de alguien más. No estás solo. El cielo es real. El perdón es posible. Y Dios tiene un plan para tu vida. Un plan mejor del que puedas imaginar. Yo fui Tony, el que quería ser como Montana. Pero Dios me convirtió en Tony, el que vio el cielo. Y si Él hizo eso conmigo, ¿qué puede hacer contigo? La respuesta está en tus manos. Nos vemos en el próximo testimonio. O mejor aún, nos vemos en el cielo. Dios te bendiga.